Hoy, queridos hermanos, vamos a estudiar un texto increíblemente hermoso, pero confrontante, como es la palabra, que vamos a leer en 2 de Corintios, así que los invito a que por favor vayan abriendo sus Biblias. Vamos a leer primero todo el texto, así que la idea es que cada uno en su Biblia, porque somos una iglesia muy juiciosa que anda preparada, por favor abran sus Biblias. Los que no, presten atención cuando lo leamos. 2 de Corintios, capítulo 1, vamos a leer del versículo 12 al versículo 24. Amado Dios, hoy nos disponemos para leer tu palabra, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Muéstranos cuál es tu verdad, muéstranos qué es lo que quieres hablarnos tú, Señor, a través de tu palabra, Señor, a nuestras vidas, Dios. Que no salgamos igual que como entramos, leemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 2 de Corintios, capítulo 1, del versículo 12 al 24. ¿Listos? Si les es posible, busquen la Nueva Biblia de las Américas, si no la que tengan, pero tratemos de seguir ahí el ordencito. ¿Listo? Pongan mucha atención, por favor. Dice así: porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes. Porque ninguna otra cosa les escribimos, sino lo que leen y entienden, y espero que entenderán hasta el fin. Como también ustedes nos han entendido en parte que nosotros somos el motivo de su gloria, así como también ustedes la nuestra en el día de nuestro Señor Jesús. Y con esta confianza me propuse ir primero a ustedes para que 2 veces recibieran bendición. Es decir, quería visitarlos de paso a Macedonia y de Macedonia ir de nuevo a ustedes y ser encaminado por ustedes en mi viaje a Judea. Por tanto, cuando me propuse esto, ¿acaso obré precipitadamente? ¿O lo que me lo propongo conforme a la carne, para que en mí haya al mismo tiempo el sí, sí y el no, no? Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre ustedes por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido sí en él. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en él todas son sí. Por eso también por medio de él es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Pero yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a ustedes no he vuelto a Corinto. No es que queramos tener control de su fe, sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo, porque en la fe que permanecen firmes. Y usted dirá, pero ¿este texto qué? ¿Qué está pasando aquí? Para entender un poco qué está pasando aquí, tenemos que recordar que esta carta se la escribe el apóstol Pablo a la iglesia que él mismo había fundado en Corinto. Esa iglesia a la cual ya le escribió una primera carta, primera de Corintios, bueno, de hecho esa es la segunda, pero ya le había escrito una carta. Y luego Pablo va y los visita, se encuentra con que esta hermosa iglesia que él había fundado, que había puesto los cimientos, había dejado entrar a falsos apóstoles, a los que Pablo más adelante en esta 2 de Corintios va a confrontar, a los que llama los superapóstoles. La iglesia en Corinto había dejado penetrar a los superapóstoles en ellos, y lo que ellos habían hecho era que los había llevado a que no confiaran en Pablo, a que dudaran de todo lo que Pablo les había enseñado. Pues obviamente usted y yo, que entendemos que Pablo era un apóstol del Señor, cuando Pablo vuelve a Corinto, se encuentra con todo esto, con que lo rechazan, con que no creen en lo que él les ha enseñado. Pablo se entristece en gran manera. Yo les ponía el ejemplo la última vez que tuve el privilegio de predicar, imagínense que el pastor por cosas pastorales tiene que ir a la iglesia de Estados Unidos y dura, 6 meses y regresa, y cuando llega feliz porque vuelve a casa, se encuentra con que hemos cambiado lo que predicamos, en que hemos dejado entrar personas que enseñan o tergiversan la palabra.
¿qué va a generar esto en el pastor? Tristeza, dolor. Pues así mismo le pasó a Pablo. Y por eso es que el primer tema que Pablo, que ya lo hablamos, es cómo Pablo ha sido consolado por Dios en medio de esta tristeza, en medio de este quebranto que él sintió. Pero ahora Pablo, como lo vimos en el texto que leímos, pareciera que Pablo está respondiendo a ciertas acusaciones que los corintios le hacían para quitarle autoridad de lo que él les había enseñado. Ahora uno puede ver este texto y dice, pero pues qué bonito, qué chévere, qué bonito entenderlo, leerlo, pero pues el Señor que nos va a hablar de eso. Y yo fui muy confrontado porque al inicio cuando leí el texto yo dije, pues está como, ¿qué podríamos explicar sobre esto? Pero de verdad que la palabra es tan hermosa, tan llena de vitamina y proteína, pero santa, que cuando uno se pone a mirar en los detalles hay cosas increíbles que Dios quiere que usted y yo entendamos. Así que muy seguramente lo que estamos viendo en este texto que leímos hoy es como Pablo se está defendiendo de ciertas acusaciones de los corintios hacia él. Así que los invito a que ahí en su libretica de notas coloquemos el título de esta predicación que tiene como título Una vida íntegra. Una vida íntegra. Y vamos a ver cómo la mejor defensa de Pablo no es todo el conocimiento que él tenía, sino es el mismo testimonio que él había vivido cuando había ido a Corinto a establecer esta iglesia. Así que leamos con un poco de detenimiento del versículo 12 al 14. Dice así: porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes. Porque ninguna otra cosa les escribimos, sino lo que leen y entienden, y espero que entenderán hasta el fin. Como también ustedes nos han entendido en parte que nosotros somos el motivo de su gloria, así como también ustedes la nuestra en el día de nuestro Señor Jesús. Y tal vez al leer esto podríamos creer o pensar que en lo que estaban los corintios acusando a Pablo era que Pablo tenía al parecer como un mensaje oculto, como que lo que Pablo decía, esas cartas que les enviaba, como que eso no tenía algo entre líneas, hay algo oculto. En la Nueva Traducción Viviente que ahorita la vamos a leer dice eso, como que hay texto entre líneas, como cuando usted hace un contrato pero hay unos incisos ahí que como que usted no entiende pero siente que le están metiendo gato por liebre. Algo así era lo que los corintios estaban acusando a Pablo. Usted nos está dando un mensaje, pero seguramente, y ellos se basaban prácticamente porque en Corinto, recordemos, esto era lo que en ese tiempo era Grecia, Acaya. En ese tiempo, si nosotros de pronto en el colegio vemos un poco de filosofía, nosotros podemos saber que en esa época habían muchos maestros de filosofía, maestros que les gustaba tener seguidores, pero también maestros que manipulaban el mensaje buscando obtener algo a cambio, de pronto dinero, de pronto un lugar de prestigio. Y esto hasta lo hemos visto de pronto no solo en la historia, sino en algunas películas que hablan de eso. Así que los corintios, lo que se dejaron meter de las mentiras de esos falsos apóstoles era que seguramente Pablo les estaba metiendo ahí como un mensaje extraño. Pero ahora veamos cómo responde Pablo a estas acusaciones. Pablo empieza diciéndoles que su satisfacción, en otras versiones dice mi jactancia, mi orgullo, eso que a mí me da esa plenitud, ese gozo. Lo que a él le daba esa satisfacción era que él se había conducido en santidad y sinceridad ante el mundo y ante ellos, ante los corintios. Y a mí esto me empezaba confrontando bastante porque para que Pablo, recordemos que Pablo cuando instituyó esta iglesia, no fue que fue un mesecito y estuvo con ellos y este es el Señor Jesús, conózcanlo, muy bien, nos vemos. Uy, no, pues en un mes de pronto uno no alcanza como a convivir mucho con las personas, como a conocer mucho a las personas. Pablo cuando instituyó esta iglesia duró alrededor de 18 meses. 18 meses en los que estuvo con ellos, en los que les enseñó de Jesús, de la palabra. Y yo sé que en ese tiempo, en 18 meses pasan bastantes cosas, donde uno puede ver realmente el carácter de una persona. Y Pablo tenía total tranquilidad y certeza de decir, miren, mi mayor gozo es que cuando yo estuve con ustedes, me conduje en santidad y en sinceridad. Yo decía, wow,
Imagínense que nosotros pudiéramos tener este testimonio. Aquí en la iglesia que llevo 14 años poder decirles, mire, yo me siento tranquilo de decirles que en este tiempo me he conducido en santidad. Uy, a mí me daría miedo decir eso. Porque claro, yo trato de ser santo, no en mis propias fuerzas porque sería imposible, pero yo sé que a veces hago cosas que no. Yo sé que a veces hago chistes que no debería hacer. Y ahí entonces yo digo, uy, esta defensa de Pablo me parece increíble. Porque esto debería ser lo que usted y yo deberíamos poder hacer. Dice Pablo, mi satisfacción es que me he conducido en santidad, o sea, en pureza y en sinceridad. Es importante la sinceridad porque Pablo se está defendiendo de que los corintios le dicen que hay como un mensaje falso, como que él no quiere decir solo lo que quiere decir, pero les dice, y ya vamos a ver cómo él se sigue defendiendo. Y lo que continúa es Pablo mostrándonos que él reconoce y entiende que la santidad no es algo que usted y yo podamos alcanzar en nuestras propias fuerzas o en nuestro propio querer. Mire, qué bueno, y creo que usted y yo de pronto podemos entender que el Señor Jesús, parte de lo que hizo en la cruz fue procurar que de aquí en adelante, desde, como nos decía Lili ahorita en el devocional, la eternidad empezó ya. O sea, usted y yo no vamos a ser santos solo cuando lleguemos al cielo, sino ya. El Señor Jesús ya nos hizo santos a través de la cruz y de su sacrificio. Así que desde aquí vamos a vivir en la santidad del Señor. Facilito, ¿no? Vivir en la santidad del Señor. Ahora, en nuestras fuerzas, no. En nuestra propia voluntad, no. Imposible que usted y yo vivamos en santidad. Pero mire lo que dice Pablo a continuación. Dice, en santidad y sinceridad que viene de Dios. No en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios. Pablo entendía que toda esa santidad que él podía decir con certeza, que él vivía, que él demostraba, era por dependencia de Dios. Y ahorita vamos a ver qué hubiera sido de Pablo si no hubiera conocido al Señor Jesús. Seguramente se hubiera quedado siendo un fariseo más, porque eso era lo que él era. Él conocía la ley, pero en su vida nada se veía reflejado. Pero él dice, ahora yo entiendo que todo lo que yo he logrado de vivir en santidad y en sinceridad ha sido porque es algo que viene de Dios, querida iglesia. Y usted y yo este año hemos sido bastante confrontados por medio de la palabra que ha sido predicada en este lugar, de cómo una verdadera adoración, que es lo que usted y yo vinimos a hacer como creación, es vivir en obediencia. Y es fácil obedecer, ¿cierto? Todo es fácil. Nos dicen esto y de una, ¿cómo vamos a decir que no? Eso que rebeldía en nuestro corazón, no, facilito. Lo que brota es la obediencia. Pero cuando el pastor nos dice que una verdadera adoración es la obediencia, esa obediencia se consigue únicamente aferrados y dependiendo de Dios. En nuestras propias fuerzas es imposible, comprobado. No lo podemos lograr por nosotros mismos. Ahora, Pablo entiende muy bien lo que es vivir por la gracia de Dios, y de hecho ya lo leímos cuando estudiamos 1 Corintios. Hay un texto que está en el capítulo 15, si usted tiene ahí su Biblia física, pásese ahí 2 hojitas, 2 hojitas, porque 1 Corintios 15:10, Pablo nos está hablando de esto mismo, y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo estaba diciendo anteriormente a estas acusaciones, miren, lo que yo soy, lo que Pablo es, lo que nosotros hemos leído que Pablo es, no es por él. Es por la gracia de Dios. Y yo le aseguro que todos ustedes, incluyéndome, hemos recibido de esa misma gracia de Dios. Miren, no había ni a un solo bueno, no había ni un solo justo. Mas, sin embargo, Dios decidió escogernos y derramar de su gracia en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que provocó esa gracia en Pablo? Santidad y sinceridad. ¿Qué es lo que debería provocar la gracia de Dios en nosotros? Santidad y sinceridad. Caminar en santidad. Pablo claramente entendía lo que era vivir solamente por la gracia de Dios. Si no, no hubiera hecho todo lo que hizo Pablo. Así que usted y yo, lo único que tenemos que hacer en todo este plan maravilloso y misericordioso de Dios en el cual decidió incluirnos, es tenerlo a Él. Usted solo necesita tenerlo a Él y conocerlo a Él. De todo el resto, Dios se encarga. Parece hasta simple, ¿no? Ay, pues te acepto, Señor. Ahora, cuando yo lo quiero conocer a Él,
es necesario que usted y yo, si queremos realmente conocer a Dios, nos expongamos a su palabra. Y digo exponernos porque no es solamente leerla y qué bonito libro y qué interesante y los proverbios maravillosos los aplico en mi vida. No, es que eso, por eso decía al inicio, el espejo de mi palabra me muestre que hay cosas malas en mí. Que hay cosas en las cuales si yo me alejo de Dios, si yo no me sumerjo en esta palabra, eso es lo que va a tomar el control de mi vida. Esa naturaleza pecaminosa que aunque Cristo ya murió, nosotros seguimos teniendo esta carnecita, nosotros seguimos habitando en el mundo y el enemigo hasta que Jesús no regrese por nosotros, no se va a dar por vencido. Va a seguir ahí tratando de hacerlo caer, así que usted necesita exponerse a su palabra. Es la única manera de conocer realmente a Dios, es la única manera en la que le muestre el pecado que hay en usted, todas esas cosas que usted necesita permitirle a Él ser cambiadas. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado de aceptar al Señor, de conocerlo a Él, de exponerse a su palabra? Una vida de santidad y una conciencia limpia. Ese es el resultado. Expongámonos a su palabra y conozcamos realmente a Dios. Aquí está como les decía que Pablo se defendía, pero lo quise poner en como aparece en la Nueva Traducción Viviente porque creo que se ve demasiado claro como lo exponen aquí. Dice: nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas ni nada que no puedan entender. ¿Todo bien allá atrás? Pablo les está aquí diciendo a los corintios, miren, nuestro mensaje, lo que dice el mensaje que yo les escribí, dice lo que ahí dice. O sea, no hay nada oculto, no hay nada entre líneas, no hay un mensaje diferente a lo que yo les estoy escribiendo. Ese es el único mensaje. Porque recordemos que esto era por lo que primero estaban acusando a Pablo, creyendo que era como otro de esos líderes que se levantaban en esa época. Pero Pablo les dice, lo que yo les escribo es lo que es. O sea, y de hecho me parece increíble porque Pablo siempre trató de dar un mensaje lo suficientemente claro y sencillo. Una de las cosas por las que acusaban a Pablo era porque, claro, esos grandes líderes, esos grandes filósofos, sabían unas palabras que uno quedaba como, no entiendo qué me está diciendo, pero ese man sabe mucho. Así eran los eruditos de esa época, de saber palabras raras, los primeros, pero Pablo no hizo eso mismo. Pablo se presentó con un mensaje claro y yo creo que usted y yo, de pronto por las versiones se puede ver a veces un poco extraño o difícil, pero usted de pronto le hace una Nueva Traducción Viviente que está de pronto en un lenguaje más fácil de digerir y usted ve el mensaje. Pablo les está diciendo, no, esto es lo que es bueno, esto es lo que es malo, la inmoralidad sexual es mala, aléjense, los dones espirituales se deben manejar de esta manera, punto y punto, así es para la... Clarito, o sea, es un mensaje totalmente claro, pero ellos se dejaron llenar por las mentiras de esos superapóstoles falsos y ahora estaban diciendo que Pablo venía con un mensaje oculto. Continuamos leyendo 2 de Corintios 1, del 15 ahora al 20. Y dice así: y con esta confianza me propuse ir primero a ustedes para que 2 veces recibieran bendición. Es decir, quería visitarlos de paso a Macedonia y de Macedonia ir de nuevo a ustedes y ser encaminado por ustedes en mi viaje a Judea. Por tanto, cuando me propuse esto, ¿acaso obré precipitadamente? ¿O lo que me lo propongo conforme a la carne? Para que en mí haya al mismo tiempo el sí, sí y el no, no. Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre ustedes por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido sí en Él. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también, por medio de Él, es nuestro amén para la gloria de Dios por medio de nosotros. Aquí podríamos identificar una segunda acusación que los corintios le estaban haciendo a Pablo, y era que él decía una cosa y no la cumplía. Entonces él les decía, voy a hacer esto, pero resultaba haciendo otra cosa. Y yo sé que nosotros no hacemos eso, ¿no? Nosotros somos personas de palabra que si decimos que vamos a hacer algo, lo hacemos, y que si decimos que no vamos a hacer algo, no lo hacemos, porque somos personas de convicciones. Amén, ¿cierto?
Está como bajito ese amén. Ahora vamos a ver cómo Pablo le responde a esa acusación de que él decía una cosa y hacía otra. Y para entender esto, porque aquí les está hablando de unos viajes a Macedonia y esto, quise citar unos textos para que entendamos un poco más cuál era el plan y el por qué los corintios lo estaban acusando de no cumplir su palabra. Así que devolvámonos ahí igual una hojita, 1 Corintios 16, finalizando la primera carta, versículos 5 al 7, donde Pablo, finalizando esa primera carta a los corintios, les está diciendo, voy a ir a visitarlos. ¿Qué dice? Iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia. O sea, voy primero a Macedonia y luego voy a pasar a Corinto. Pues voy a pasar por Macedonia. Y tal vez me quede con ustedes o aún pase allí el invierno para que me encaminen a donde haya de ir. Pues no deseo verlos ahora solo de paso, porque espero permanecer con ustedes por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Y este es Pablo diciéndoles, ya casi que cuando se estaba despidiendo y diciéndoles todo esto, les dice, yo voy a pasar a visitarlos. Voy a ir a Macedonia y luego voy a ir a donde ustedes, y no va a ser una pasada ligera de unos días, un tiempito, sino quiero estar con ustedes, voy a estar allá durante todo el invierno para que luego ustedes me encaminen. Ahora, ¿qué pasó con los planes de Pablo? A mí me parece igual maravilloso que Pablo casi siempre que dice así que tiene unos planes de algún viaje misionero o alguna cosa, cualquier plan, casi siempre él termina diciendo, si el Señor me lo permite. O sea, estos son mis planes, pero todo eso está sujeto a la voluntad de Dios. Si el Señor lo permite, así será Corintios, yo voy a pasar por allá. Volvamos a leer en 2 Corintios 1, el 15 al 16, cuando él está hablando de estos viajes. Y dice, y con esta confianza me propuse ir primero a ustedes, o sea, no ir primero a Macedonia y luego a Corinto, sino ir primero a Corintio y de ahí seguramente a Macedonia. Dice, y con esta confianza me propuse ir primero a ustedes para que 2 veces recibieran bendición. Es decir, quería visitarlos de paso a Macedonia y de Macedonia ir de nuevo a ustedes y ser encaminado por ustedes en mi viaje a Judea. El itinerario de viajes misioneros de Pablo, él dijo, voy a hacer un reajuste y ya no voy a pasar después de ir a Macedonia, sino antes, porque quiero que sean doblemente bendecidos, antes y después de Macedonia. Ahora, recordemos que todo esto estaba sujeto a nada más ni nada menos que a la voluntad del Señor. Y creo yo, al menos, no sé ustedes, pero Pablo era una persona que se sujetaba bastante a la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que pasó? Recordemos lo que les dije al inicio para que entendiéramos el texto. Pablo les envía la primera carta, luego de eso le vuelven y le llegan noticias a Pablo, creo que por parte de Tito, de que ven cosas malas en Corinto. Pablo de una se va para allá. O sea, por eso él dice, no voy a ir primero a Macedonia sino allá, sino voy a ir de una a Corinto, porque habían entrado falsos apóstoles y esto es algo que toca corregir inmediatamente. Entonces Pablo se fue y al ver que esa falsa doctrina había permeado tanto en la iglesia en Corinto, pues a él le causó mucha tristeza, tanta tristeza que él no se quedó por mucho tiempo como había dicho que quería hacerlo, sino que fue una visita muy corta. Además de eso, como lo vamos a ver la próxima predicación, fue una visita a la que se llama la visita dolorosa. Pablo se va para Macedonia, desde Macedonia les escribe una carta que nosotros no tenemos en nuestras Biblias, que se conoce como la carta severa. Y yo me imagino cómo debe ser una carta severa de Pablo. Para de pronto no decir que estas son cartas severas, que son bastante confrontantes. ¿Cómo será una carta severa? Entonces, Pablo se encuentra con todo esto, se entristece, pero también los confronta y de una manera severa. Ahora, todo esto hace que, dependiendo de la voluntad de Dios, Pablo no regrese a Corinto después de ir a Macedonia. Y es de todo este tipo de cosas que los corintios se pegan para acusar a Pablo. No, usted dijo que sí iba a venir y no vino. Usted no tiene palabra. Seguramente algo así era la acusación. Ahora vamos a ver cómo es que Pablo se defiende de esta acusación. Pablo les empieza diciendo, ¿acaso ustedes creen que yo hago planes a la ligera? ¿O acaso ustedes creen que yo soy como la gente del mundo que dice un sí, pero en realidad es un no? ¿Usted ha conocido? Yo creo que ninguno de nosotros, pero de pronto ha conocido a alguna persona que usted le dice, lo invita, ay sí, súper, claro que sí, cuente conmigo, pero que usted en el fondo está diciendo, este no va a ir. Eso es lo que Pablo nos está enseñando aquí, que usted y yo no deberíamos ser. ¿Por qué?
Recordemos que usted y yo aquí en la tierra no somos nada más ni nada menos que embajadores de un Dios fiel. Y eso es lo que Pablo les dice a ellos. Dice que así como Dios es fiel, así como ese Jesús al que Pablo les predicaba a ellos era fiel y había sido un sí en Dios, así mismo era Pablo. Y esto tras del hecho para mí me deja una grandísima enseñanza de esas personas que de pronto dan un mensaje tergiversado o dan un mensaje aquí en el altar o en cualquier plataforma o donde sea, dan un mensaje de parte de Dios, pero cuando usted ve sus vidas, usted dice, pero palabrerías, ¿no? O sea, ¿dónde está la santidad de la que predica? Y yo sé que esto para los predicadores es mejor dicho, no sé cómo ponerlo en palabras, pero es algo que nos pone a vista de todos. O sea, todos necesitamos ser santos. Los que están ahí sentados, los que estamos aquí arriba, los que están ministrando, los que están sirviendo, los que están arriba con los niños, todos debemos ser santos. Pero nosotros de pronto estamos un poco más expuestos. Y nosotros que les predicamos de santidad debemos reflejar en nuestras vidas un testimonio de santidad. Pero seguramente habían muchas personas que decían sí, sí y esto, pero en sus vidas no se veía. O personas como en este caso que dicen sí, sí, claro que sí, se lo aseguramos. Pero en la realidad es un no. Ahora Pablo dice, así como nuestro Dios es fiel, todo lo que ha dicho Dios se ha cumplido en Jesús. ¿Sabía usted eso? Aún todo lo que había dicho que pasaría en cuanto a Jesús, todo lo que ya pasó con Jesús y todo lo que a futuro va a pasar con Jesús, todo se va a cumplir. Es increíble, la palabra, por más de que fue escrita hace 2000 años o hasta más, el Antiguo Testamento fue escrito hace mucho tiempo, es una palabra inefable, una palabra que no falla. Y asimismo, usted y yo, querida iglesia, deberíamos vivir como personas fieles, como personas honestas a su palabra. No sé si alguien esté confrontando ahí, pero a mí esto me confrontó bastante. ¿Qué es lo que continúa diciendo? Pues Jesús es el sí definitivo de Dios. En Él se cumplieron todas las promesas de Dios. Y cuando uno se encuentra con textos tan hermosos como estos, uno dice, gracias Dios porque en medio de tu soberana voluntad, aún en medio de todo el malestar que había en la iglesia de Corinto, yo puedo encontrarme con textos como estos que seguramente Pablo no habría escrito si no hubiera estado pasando todo esto en esta iglesia. Porque Pablo nos está recordando que toda la Biblia apunta a quién, a Jesús. Que todas las promesas que Dios hizo de ese Mesías prometido, todo lo que significaban realmente los sacrificios, el día de descanso, todo lo que eran las fiestas, todo, absolutamente todo, apuntaba a Jesús y fue cumplido en Él. Así que como ese Jesús al que usted y yo seguimos es fiel, es un sí definitivo, usted y yo deberíamos ser iguales. Pablo les está diciendo, ustedes me pueden acusar, pero así como Dios es fiel, yo he sido fiel en mi manera de comportarme ante ustedes. Continuamos con el versículo 21 y 22. Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Ahora, este es un texto que tengo que confesarles sinceramente, yo iba a pasar derecho, pero cuando me puse a detener a analizarme, bueno, pero ¿por qué Pablo les habrá dicho esto? O sea, ¿qué significará ser ungido de Dios? Porque Pablo les está diciendo, el que me confirma es Cristo y el que nos ungió, hablándole a la iglesia, es Dios. Bueno, pero ¿qué implicará ser ungido? De pronto algunos de ustedes sepan, pero por si acaso, vamos a ver qué significa ser ungido y qué significa que usted y yo seamos templo del Espíritu Santo. Hay dos títulos de nuestro Señor Jesús que son muy conocidos y los dos significan el ungido. El primero es Mesías. La palabra Mesías significa el ungido, por eso a Jesús le decían Mesías, pero la otra es la más conocida y es Cristo. En griego la palabra Christos significa el ungido, por eso Él es Jesucristo, Jesús el ungido.
Ahora, ¿qué implica que usted y yo, como creyentes en Jesús, como personas que aceptaron a Jesús como su único y suficiente Salvador, también ahora seamos ungidos? Porque no sé si se ha dado cuenta, pero constantemente en la Biblia nos está llamando ungidos. Además de santos, yo creo que lo que más se repite es ungidos. Y a mí esto me causó mucha curiosidad porque, bueno, entonces, ¿qué significa participar de esa unción que compartimos con Jesús al momento de aceptarlo? ¿Qué implica para nosotros como sus seguidores? Y para entenderlo un poco, si usted recuerda en el Antiguo Testamento, cuando ungían algo, porque no solamente ungían personas, digamos, cuando ungían a Saúl, ungían a Samuel, sino que también cuando ungían las cosas que estaban en el tabernáculo, el candelabro, el altar, todas las cosas que ungían, era porque ahora eran cosas dedicadas o personas dedicadas únicamente y especialmente para Dios y su servicio. Todo lo que usted veía que ungían, para Dios y para su servicio. Ahora, ¿qué significará que usted y yo seamos ungidos? Que usted y yo hemos sido separados únicamente para el servicio de Dios. ¡Qué maravilla! Porque el lugar que obtenían las cosas me causaba mucha curiosidad, por ejemplo, cuando ungían el incienso. Primero Dios les da como una receta de hacer un incienso especial, pero ahora uno diría, pues es un incienso, pero hay cosa de hacer el incienso como no era, o de no darle la santidad al incienso que tenía por parte de Dios. Las consecuencias que esto podría traer. Asimismo, el que usted y yo no entendamos que el que seamos llamados ungidos quiere decir que somos apartados únicamente para su servicio, nos puede permitir vivir una vida diferente a la que el Señor quiere que vivamos. Mire, desde que usted aceptó a Jesús, usted ya no vive para usted mismo. Usted y sus gustos y sus metas pasan a un segundo plano. Su propósito es el propósito que Dios tiene para usted. Usted ahora es un ungido. Ay, qué bonito que le haya dado todos esos talentos, todas esas habilidades. Bueno, esas habilidades son para el propósito de Dios, son para rendirlas a Él, son para su servicio, porque es Él, por medio de su Espíritu Santo, el que hace la obra. Ahora, cuando una persona es ungida, recordemos por ejemplo en el caso de Pablo, estaba ayer volviendo a recordar cómo fue el llamamiento de Pablo, me parece un llamamiento increíblemente duro, pero hermoso, porque de hecho Pablo es por medio de Ananías, el profeta, cuando Dios le dice a Ananías que va a llamar a Saulo para sus caminos, Él le dice, necesito mostrarle a él todo lo que va a sufrir por mí, como por mis caminos, por mis propósitos. Yo decía, qué llamamiento tan duro. O sea, Pablo desde el inicio estaba advertido de todo lo que iba a sufrir. Y yo decía, wow, qué tan ligero para nosotros a veces es el llamamiento que Dios nos hizo. Ay, Mateito, yo te llamé para que seas líder de esos jovencitos. Ay, qué bonito ser líder de jovencitos. Mírenlos todos tiernos, obedientes, niños de casa. Pero a veces nos quedamos con ese llamamiento y cuando vemos el llamamiento de Pablo yo digo, wow, un llamamiento, una unción es algo serio. Lo que Dios hizo cuando llamó a Pablo fue algo serio. Él le dijo, le voy a mostrar todo lo que va a sufrir por mi causa. Y a nosotros a veces como nuestro llamamiento no lo vemos así. Ay no, pues si algo de pronto me va a causar dolor, no, yo ya no quiero ese llamamiento. Y hoy en día, déjeme advertirle, querida iglesia, pero nuevamente se está viendo la persecución a la iglesia cristiana a nivel mundial. Nuevamente están apareciendo iglesias completamente muertas, quemadas, masacradas. Están apareciendo gente con la boca cocida para que no puedan predicar el evangelio de Dios. Pero es que aquí en Colombia es relajado, ¿no? Aquí en Bogotá, ¿qué va a pasar eso? Eso está volviendo a pasar. ¿Usted sería capaz de resistir un llamamiento como ese? Un llamamiento a ser misionero en Siria, en Gaza, en lugares. ¿Usted lo aceptaría? Porque usted y yo hemos sido ungidos. Somos dedicados a su servicio. Lo que el Señor quiera, eso es. Y trate de oponerse al llamado de Dios
Y sí, es que quiero ponerle a ese también Jonás, a ver cómo le va. Pero la unción que usted y yo hemos recibido es algo serio. Cuando Pablo fue llamado, entonces le da su llamado, pero también ¿qué recibe Pablo que todos nosotros recibimos? El Espíritu Santo. Siempre esta unción está acompañada del Espíritu Santo. ¿Y qué significa para usted y para mí tener el Espíritu Santo? Porque muchas veces para nosotros lo que significa tener el Espíritu Santo es tener esa vocecita que me dice cuando voy a hacer algo malo, ay, no lo hagas. Yo, ay, bueno, Señor. Y a veces limitamos a eso el Espíritu Santo. A mí me pareció increíble porque recordaba ayer cuando hicimos la última velada, el tema era adoradores en espíritu y en verdad, y yo tuve la oportunidad de hablar del Espíritu y me puse a profundizar en todo lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Uy, impresionante. Todo lo que hace el Espíritu, porque es por medio de ese Espíritu Santo que usted y yo hemos sido santificados. Pues le voy a decir solo algunas porque en verdad es una lista súper larga. Es por medio del Espíritu Santo que hemos sido capacitados, todo eso que usted logra hacer, como tocas el piano hermoso, como lideras a los jóvenes, como le enseñas a los niños, como administras en tu trabajo. Hemos sido capacitados para hacerlos para su gloria, recuerde, únicamente para Él. Es por medio del Espíritu Santo que los creyentes hacemos absolutamente todo lo que hacemos y que somos todo lo que somos. Es solo por medio de Él. Increíble. ¿Qué sería de nosotros sin el Espíritu Santo? Nada, porque el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Es Él el que nos confronta, es Él el que nos ha santificado, es el que nos muestra lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ahora, si usted hasta el momento como que se preguntaba, ay, pero es que yo nunca he escuchado esa vocecita. ¿Qué es eso que habla? Pues, ¿capacitados? Pues lo que yo aprendí en el colegio, ¿será eso? ¿Qué, santificados? No, pues yo les sigo respondiendo a mi mamá igual que antes de ser cristiano. Déjeme decirle que si usted no identifica ninguna de esas obras, que son muchas, que el Espíritu Santo hace en su vida, pregúntese usted, querido hermano que está en este lugar, si realmente ha recibido al Señor Jesucristo. Porque cuando uno recibe al Señor Jesucristo, es ungido y es lleno del Espíritu Santo. Si no, ahorita hacemos la oración de fe, pero es para que lo tomemos en serio. O sea, lo que Jesús hizo no fue para que yo viva mi vida como quiera y de pronto ya cuando tenga 50 años, ay sí, no, ya es hora de que siente cabeza, no. La eternidad para usted y para mí empezó desde ya. La vida que Cristo quiere que usted y yo vivamos en santidad es desde que lo aceptamos a Él. Todo eso implica, ahora yo me preguntaba, bueno, si eso es todo lo que es el Espíritu Santo, ¿qué habrá sido de Pablo si él no hubiera recibido el Espíritu Santo? Pues se hubiera quedado siendo un fariseo como cualquier otro. Una persona que conocía la letra, que conocía la ley, pero que no había permitido que esa letra transformara su vida, porque eso era lo que hacía Pablo antes de recibir su llamado. De hecho, él perseguía a la iglesia cristiana. Él llegó a donde llegó porque iba a buscar creyentes pero recibe una unción, recibe un llamado, recibe un Espíritu Santo y es totalmente transformado. ¿Qué habría sido de Pablo sin el Espíritu Santo? Seguramente él no habría predicado de la manera que él lo hizo. Seguramente él no habría hecho todas las señales y milagros que Pablo hizo. Seguramente él no habría podido resistir todo lo que resistió por Dios. Y es una lista larguísima lo que Pablo resistió. Seguramente Pablo no habría dejado de ser un fariseo a no ser del encuentro con Jesús y de haber sido ungido por el Espíritu Santo. Y estoy seguro de que lo que el Señor nos quiere mostrar en este momento es que el Espíritu Santo no solamente, ay sí, yo lo recibo bonito, sino que ese Espíritu Santo está haciendo algo, ha hecho algo y nos está santificando a nosotros. Esa obediencia de la que tanto nos hablan es por medio del Espíritu Santo. A nuestra carne no le gusta en lo más mínimo. ¿Estamos viviendo en la unción del Espíritu Santo? Y para cerrar esta parte quiero que leamos 2 de Pedro 1:3, donde está hablando de lo que este poder de Dios hace en nuestras vidas. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, todo, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó
por su gracia y excelencia. Su espíritu, su poder divino nos ha concedido todo. ¿Qué sería de nosotros sin el Espíritu Santo? Nada podríamos hacer alejados de Él. Y ya casi para finalizar, querida iglesia, leamos los últimos 2 versículos. Segunda de Corintios, 1, 23 y 24. Pero yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a ustedes no he vuelto a Corinto. No es que queramos tener control de su fe, sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo, porque es en la fe que permanecen firmes. Lo que Pablo termina diciéndoles en esta primera defensa que él tiene, primero pone a Dios como testigo, como ya lo hemos visto en todo esto. Él les recuerda, todo esto es por Dios, por medio de Él. Pero hay una palabra clave para entender estos últimos versículos, y es esta palabra que dice que por consideración a ustedes no había vuelto a Corinto. Ahora, ¿qué querrá decir Pablo diciéndoles por consideración, por amor, por beneficio de ustedes, yo no fui? Recordemos un poco el contexto: visita dolorosa, regresa a Macedonia, carta severa. Después de esa carta severa, si Pablo hubiera visitado, lo más seguro es que hubiera venido una reprimenda severa. Y yo me imagino una reprimenda severa de Pablo. De pronto hoy en día los hijos no reconocen lo que es una reprimenda severa de parte de sus padres, ¿no? Pues, de pronto una reprimenda sí, pero la gente de pronto de un poco más edad que recuerda una reprimenda severa de sus padres. Yo he escuchado historias de reprimendas severas. Yo me pregunto qué habría sido de los Corintios donde Pablo hubiera ido lleno del Espíritu Santo a hacerles una reprimenda a ellos. Por eso es que Pablo les está diciendo, por consideración a ustedes no he ido. Esa palabra consideración en el griego es la palabra feidómenos, que significa ahorrar o evitar. Por evitarles esta reprimenda. Pablo no fue. Ahora, esto como la última de sus defensas, pero Pablo termina diciéndonos algo que fue increíblemente confrontante para mí, que espero que sea para todos igual de confrontantes. Porque Pablo cierra diciendo, no es que queramos tener control de su fe, sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo, porque es en la fe que permanecen firmes. Pablo está diciendo, yo no solamente no fui por amor a ustedes, por consideración a ustedes, sino también porque yo no quiero enseñorearme de su fe. Yo no quiero controlar su fe, yo no quiero dominar su fe. Y tristemente hemos visto que esto se ha vuelto muy común hoy en día, ¿no? La fe de muchas personas depende de su líder, de su pastor, de su obispo, de su cura, de la figura que tenga. Depende de eso. Únicamente de eso, porque esas personas se han enseñoreado de la fe. Y lo que Pablo nos quiere mostrar aquí es que usted y yo, pero vea, ni porque se nos ocurra, deberíamos enseñorearnos de la fe de alguien. Y yo llevaba esto a una vida cotidiana y yo diría, yo conozco padres que se han enseñoreado de la fe de hijos. Claro que sí. Ese hijo cree o se congrega porque su papá, pues ya sabe, pues le toca. Pero ¿qué hay de si no? Pues, seguramente, chao. Eso es lo que pasa cuando una persona se enseñorea de la fe de otro. Esa persona nunca va a desarrollar una fe real. Nunca va a desarrollar una fe firme, que es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Pero no solamente dice que no deberíamos enseñorearnos, a lo cual quise colocar esta cita de un teólogo llamado Clark, que dice así, póngale porque no va a aparecer, póngale oreja. Los escritos sagrados, y solamente ellos, la palabra de Dios, contienen todo lo que es necesario para la fe y la práctica, y para que ningún hombre, número de hombres, sociedad, iglesia, consejo, presbiterio, consistorio o cónclave tenga dominio sobre la fe de cualquier otro hombre. Solo la palabra de Dios gobierna al hombre, y en cuanto a su autor, el hombre le debe dar cuenta del uso que ha hecho de ella.
Nadie debería por qué enseñorearse de la fe de otra persona. Pero no solamente eso, sino que esta cita muestra cuál va a ser el resultado de enseñorearse de esa fe. Cada persona, cada individuo, porque el cristianismo es maravilloso vivirlo en conjunto, en una congregación tan hermosa, qué bonito, pero la salvación es personal. Si usted algún día no recibió al Señor Jesús como persona, puede que su papá haya sido el pastor de la iglesia, pero si usted no lo recibió, si usted no lo conoció a Él personalmente, usted nunca desarrolló su fe. Y cuando le dé cuentas al autor de esta hermosa palabra, seguramente le va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Pero no solamente eso, sino cuál va a ser el resultado de esas personas que se enseñorean de la fe de otros. Las cosas que dice la palabra que esas personas van a recibir, más que todo los que también tergiversan esa palabra de Dios para su propio beneficio. La palabra habla bastante de esos falsos predicadores. Ahora, entonces, si no somos aquellos que controlan la fe, como Pablo no lo quería hacer con los corintios, ¿qué es lo que sí somos? Colaboradores. Dice, no es que queramos tener control de su fe, sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo, porque es en la fe que permanecen firmes. Usted y yo sí estamos llamados a ser colaboradores. Parte de lo que significa realmente ser una congregación, ser iglesia, es colaborarnos, es amarnos, es edificarnos los unos a los otros. Claro que sí, qué bonito lo que hacen todas estas personas que se disponen para enseñar o preparar una predicación, porque están siendo colaboradores en su fe. Pero usted mismo es el que desarrolla su fe. Y eso no dice solo eso, sino que es en la fe que permanecen firmes. Aquellas personas que no desarrollan una fe verdadera, viene la más mínima prueba y se muestra que no era una fe verdadera. Porque la palabra habla de cómo es probada la fe, así como el oro es probado por medio del fuego. Cuando esas personas atraviesan desiertos, las pruebas duras, eso se muestra que no es una fe verdadera. Así que, querida iglesia, espero que podamos haber aprendido un poco de lo mucho que hay en este texto. De todo lo que Pablo le dice a los corintios en cuanto a por qué no fue a visitarlos, de por qué hubo esos cambios de planes, que aprendamos que debemos ser personas de palabra y que usted y yo tengamos la tranquilidad y la paz de decir que hemos vivido en santidad y en sinceridad aquí en donde usted y yo estamos.